Durante años, un hombre se proclamó a sí mismo como el nuevo Cristo, un elegido, un Mesías enviado no para guiar a la humanidad, sino para imponer su propia versión de la verdad absoluta. Su nombre era Wayne Curtis Bent, un hombre cuya creencia más perturbadora era que en ciertos periodos de tiempo debía dormir con 7 vírgenes como parte de sus supuestas revelaciones espirituales. Con esa visión, fundó Strong City, una secta donde él ocupaba la posición de líder absoluto. Bajo su palabra, una comunidad entera abandonó el mundo exterior, familias completas lo siguieron hasta un desierto remoto, convencidas de que estaban construyendo algo sagrado, sin darse cuenta de que estaban entrando en una estructura donde la fe no se cuestiona, se obedece. Allí, la realidad comenzó a deformarse bajo su autoridad y la devoción se transformó en control. Todo esto deja varias preguntas inquietantes. ¿Cómo pudo un líder convencer a toda una comunidad de que sus deseos personales eran mandatos del cielo? Y aún más perturbador, ¿por qué varias adolescentes tomaron la decisión de volver a la secta, incluso después de haber sido vulneradas? Hoy conocerás la historia de la secta Strong City, donde el control y el poder tenían nombre y apellido: Wayne Curtis Bent, o como muchos llegaron a conocerlo, el nuevo Cristo. So you're 12 years old and you have a husband? Yes. I love you. Are you glad? I love you. Para entender el caso, debemos de comenzar desde el inicio. Wayne Curtis Bent no comenzó como un fanático ni como un líder de culto. Comenzó como algo mucho más peligroso, un hombre con credibilidad. Fue pastor adventista del séptimo día, alguien en quien la gente confiaba, alguien que conocía el lenguaje de la fe, la estructura de la iglesia y sobre todo, cómo influir en las creencias de otros. Pero en 1987, esa relación se rompe de forma definitiva. Abandona oficialmente la iglesia adventista del séptimo día junto a un grupo de seguidores disidentes, rechazando sus enseñanzas y marcando el primer paso hacia algo mucho más radical. A finales de los años 90, Bent ya no solo cuestionaba doctrinas, estaba construyendo la suya propia, una doctrina apocalíptica diseñada no solo para convencer, sino para controlar. Y en el año 2000 da el paso clave, funda la Lord Our Righteousness Church, también conocida como Strong City, levantando una comunidad aislada en un rancho del noreste de Nuevo México. No era una simple congregación, era el inicio de un sistema cerrado. Ese mismo año, alrededor de 80 personas, familias completas, abandonan sus vidas en Idaho y se trasladan a Nuevo México para seguirlo, dejando atrás todo lo que conocían por una promesa que solo existía en la mente de Bent. Dentro de ese nuevo mundo, Wayne Curtis Bent deja de ser quien era, adopta el nombre de Michael Traverser, una identidad que no era casual, era estratégica, diseñada para reforzar su figura como algo más que un líder, como un elegido, y entonces llega el punto de quiebre, asegura haber recibido una revelación directa de Dios. Según sus propias palabras, en el año 2000 escuchó: "Tú eres el Mesías". No era una metáfora, no era una interpretación, era una declaración absoluta. Y con esa afirmación establece algo incuestionable dentro del grupo: su autoridad no podía ser desafiada. La comunidad que construyó no era solo religiosa, era completamente dependiente. Todo funcionaba como una estructura comunal, donde cada miembro trabajaba en el rancho, compartía ingresos, bienes y en la práctica su propia libertad. Los seguidores renunciaron a su autonomía económica y personal para vivir bajo las normas impuestas por Bent. No había espacio para decisiones individuales, no había margen para cuestionamientos. Era una comuna religiosa cerrada, donde Bent no era solo el líder, era la única voz válida. Strong City no era simplemente una comunidad, era un aislamiento diseñado con precisión, ubicada en un terreno desértico cerca de Clayton, Nuevo México, lo suficientemente lejos como para cortar casi cualquier vínculo con el mundo exterior.
cultivaban sus propios alimentos, se abastecían por sí mismos y reducían al mínimo cualquier dependencia externa. Pero dentro de ese entorno no había espacio para la duda. Wayne Curtis Bent, o mejor dicho, Michael Traverser, no solo lideraba, dominaba, su autoridad era total. Según él, era el nuevo Cristo que había venido a salvar la tierra. Y como suele ocurrir con este tipo de delincuentes ocultos en la religión, esa narrativa no era inocente, era literalmente una herramienta de control. Bent no trabajaba, no producía, no cuestionaba. Lo trataban como si fuera el mismo Jesucristo. Le lavaban los pies, lo vestían, le daban de comer, lo acompañaban a cada lugar, elevándolo por encima de todos mientras el resto sostenía el sistema. Estaban literalmente atrapados por decisión o presión. Los niños nunca tuvieron elección. La educación no pasaba por el sistema público, estaba completamente controlada por la secta. Según cartas internas, los propios miembros lo justificaban diciendo que enseñaban en casa para evitar la esclavitud del currículo estatal. Pero esto no era simplemente educación alternativa, era aislamiento intelectual. Los menores crecían sin contacto con la sociedad, sin contraste de ideas, sin una referencia externa que les permitiera cuestionar lo que vivían. Todo lo que conocían, todo lo que creían, todo lo que entendían del mundo pasaba por el filtro de Bent y su control absoluto. These children have found life. They found the more to life that your world does not possess. Dentro de Strong City, las principales víctimas eran los propios miembros del grupo, especialmente los menores que crecieron completamente aislados del mundo exterior. Al no asistir a la escuela pública ni tener contacto con la sociedad, estos niños se desarrollaban únicamente dentro del sistema cerrado de la secta, sin referencias externas que les permitieran cuestionar lo que vivían ni comprender que existía otra realidad fuera de ese lugar. I was sitting here and I just a very, very great love for Michael. El control era absoluto. Wayne Bent dominaba cada aspecto de la vida cotidiana de todos los niños. Incluso afirmaba que Dios le había ordenado dormir con 7 vírgenes. John Sayer, uno de los miembros, se negó a aceptar esa situación y abandonó la secta junto a su familia, aunque incluso después de salir, el control ejercido dentro del grupo era tan fuerte que sus hijas menores regresaron voluntariamente a la secta. Vamos a hacer una pequeña pausa en esta parte de la historia y pido disculpas por eso, pero no puedo dar todos los detalles como deberían de ser, porque son temas sensibles y infringen las políticas de YouTube. Inicialmente ya me imagino que deben de imaginarse a qué me quiero referir con eso. Son temas un poco sensibles, pero para las personas que de verdad le interesan conocer todos los detalles con respecto a este caso, en la página del FBI está prácticamente toda la información con lujo de detalle. También en la página del Estado y también está, yo creo que en Wikipedia, no estoy seguro, pero creo que en Wikipedia están todos los detalles con punto y coma como debería de ser. Pero como deben de imaginar, si ya lo mencioné, no lo puedo mencionar yo por el tema de YouTube y las redes sociales. Así que pido disculpas nuevamente y seguimos con la historia. Con el tiempo, ese entorno fue generando una dinámica cada vez más cerrada, donde los adolescentes crecían bajo una influencia total del líder, sin contacto con el exterior y sin posibilidad real de escapar de la estructura en la que habían sido criados. Lo que en apariencia era una comunidad religiosa, en la práctica funcionaba como un sistema de control total sobre sus miembros más vulnerables. En abril de 2008, las autoridades comenzaron a recibir denuncias, inicialmente las de John Sayer, el padre de 2 adolescentes de la secta, y abrieron una investigación formal. Una vocera del Departamento de Niños y Familias de Nuevo México confirmó que habían recibido varias informaciones confiables sobre posibles contactos inapropiados con menores dentro de la secta. Como resultado, entre el 22 y el 24 de abril, agentes estatales intervinieron y retiraron a 3 adolescentes, 2 niñas de 16 años y un niño de 16, que estaban dentro del rancho donde vivía Wayne Bent.
El operativo se realizó sin resistencia, pero dejó claro que existía una preocupación real por la seguridad de los menores. El 6 de mayo de 2008, Wayne Curtis Bend fue arrestado por la Policía Estatal de Nuevo México dentro de la propia comunidad de Strong City. El líder, que durante años había sido considerado el nuevo Jesucristo dentro del grupo, ahora estaba bajo custodia. Fue acusado formalmente de varios cargos de contacto indebido con menores y 3 cargos de contribuir a la delincuencia de menores. Se trataba de delitos graves, sustentados en la evidencia recopilada tras la intervención y el rescate de los adolescentes. En su primera audiencia judicial, la fianza fue fijada inicialmente en $500,000, una cifra que reflejaba la gravedad de las acusaciones. Más tarde, fue reducida a $55,000 cuando Bend se presentó con representación legal. Desde ese momento, el caso dejó de ser un conflicto interno de una secta y pasó a convertirse en un proceso penal formal. El juicio se llevó a cabo en noviembre de 2008. Durante el proceso, el jurado escuchó testimonios y pruebas relacionadas con la dinámica interna del grupo y el control ejercido sobre los menores. El 15 de diciembre de 2008, el veredicto fue claro. Bend fue declarado culpable de uno de los cargos de contacto sexual con menores y de 2 cargos de contribuir a la delincuencia de menores, mientras que fue absuelto de un segundo cargo similar. Poco después, el 30 de diciembre de 2008, el juez Gerald Baca dictó sentencia. Bend recibió la pena máxima, 18 años de prisión, aunque con 10 años de cumplimiento efectivo, mientras que el resto quedó suspendido. Con esto, el hombre que se había proclamado como una figura divina dentro de su comunidad pasaba oficialmente a ser un condenado por la justicia. Sin embargo, el caso no terminó ahí. Bend apeló la sentencia. En junio de 2011, la Corte de Apelaciones de Nuevo México anuló las condenas por un error técnico relacionado con el gran jurado, pero esa decisión no fue definitiva. En octubre de 2012, la Corte Suprema del Estado revocó el fallo anterior y restableció la condena original. En otras palabras, el veredicto de culpabilidad se mantuvo firme. Durante su tiempo en prisión, Bend incluso realizó una huelga de hambre en 2009, aunque posteriormente fue alimentado por la fuerza, según reportes oficiales. Finalmente, tras cumplir más de 8 años de condena, fue liberado en febrero de 2016, bajo libertad condicional por razones de salud, después de haber sido diagnosticado con cáncer. Así terminó la historia judicial de Wayne Curtis Bend, pero el impacto de Strong City y todo lo que ocurrió dentro de sus límites ya había dejado una marca mucho más profunda que cualquier sentencia. El impacto dentro de las familias fue profundo y en muchos casos irreversible. Algunas personas habían salido antes del colapso final, como John Sayer y su esposa, quienes abandonaron la secta en 2005. Sin embargo, otros quedaron atrapados hasta el final de la estructura interna. La intervención de 2008 provocó la separación definitiva de varios menores de sus padres bajo supervisión estatal. En casos como el de Sayer, sus hijas fueron apartadas de la comunidad, dejando una fractura emocional que no terminó con el cierre del grupo, sino que continuó mucho después. Con el tiempo, Strong City dejó de existir como comunidad funcional y pasó a convertirse en un símbolo de colapso interno. Lo que alguna vez se presentó como una visión espiritual alternativa, terminó dejando familias divididas, relaciones destruidas y un profundo daño emocional en quienes formaron parte de ella. Para la sociedad, el caso representó la caída de una estructura de abuso envuelta en religión. Pero para quienes lo vivieron desde dentro, Bend no fue solo un líder caído, sino una figura que incluso después del final siguió ocupando un lugar difícil de borrar en su memoria. Con esto, cerramos el caso de Strong City,
Una historia donde la fe dejó de ser espiritual para convertirse en control, donde una comunidad entera terminó atrapada bajo la influencia de un hombre que se proclamó como Mesías, y donde las consecuencias no solo marcaron a quienes estuvieron dentro, sino también a las familias que quedaron rotas después de todo lo ocurrido. Pero este tipo de historias no terminan aquí, porque Strong City no es un caso aislado, es parte de un patrón mucho más oscuro, donde el poder, la manipulación y la creencia absoluta pueden transformar una idea religiosa en una estructura de control total. Y si este caso te impactó, el siguiente es todavía más extremo. Te recomiendo ver el video anterior, el caso de Shoko Asahara, el líder de la secta Aum Shinrikyo, quien también se hacía llamar el Nuevo Cristo y aseguraba que tenía la misión de salvar al mundo, pero su forma de demostrarlo fue intentar adelantar el apocalipsis, ejecutando el atentado con gas sarín en el metro de Tokio, considerado uno de los ataques más brutales en la historia de Japón. Ahí vas a entender hasta dónde puede llegar una ideología cuando la fe se convierte en fanatismo absoluto.